Buenos días, hermanos queridos. Bueno, voy a ver cómo me arreglo, porque el Señor ya estuvo hablándonos. Parte de lo que voy a compartir fue compartido y recién expresado con mucha carga en el corazón por Graciela. Justamente la palabra que iba a compartir tiene que ver mucho con lo que ella expresó. Vamos entonces a la epístola de Primera de Juan. Vamos a estar leyendo ahí varios versículos. ¿Qué venía pasando en los tiempos en que Juan escribe esta epístola? Estaban naciendo otra nueva generación de cristianos. Ya no era el primer avivamiento de aquellos que habían conocido a Jesús directamente, habían bebido directamente del Señor e incluso ya se iban muriendo sacrificados, dando su vida, muchos de los apóstoles. Ya para finales del primer siglo iban quedando poquitos de esa primera generación de hermanos que habían sido encendidos por el Señor. Entonces Juan, al ver que esta nueva generación no iba interpretando bien algunos conceptos, escribe esta epístola. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos pasa que como cristianos nos empezamos a acomodar un poco, conocemos la verdad, pero esa verdad se empieza a hacer no tan real en nuestras vidas, ¿no? Y empezamos a vivir una especie de religión, ¿no? Aunque conocemos la verdad, pero la verdad no está encarnada en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Entonces es como que sabemos, pero no estamos en la verdad. Entonces, al darse cuenta Juan de esto, seguida guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, escribe esta epístola. Y por eso podemos encontrar en ella que dice, si decimos que somos hijos de Dios, ¿no? Y no hacemos esto, si decimos que tenemos comunión con Dios, va siendo un contrapunto entre las expresiones que había cristianas y la verdad, lo que pasaba en realidad, ¿no? Decían que eran cristianos, pero no estaban viviendo verdades fundamentales que habían aprendido los hermanos de la primera generación. Bien, entonces, hay dos principales pensamientos que van siendo, digamos, por alguna manera de decir, descriptos, va profundizando el apóstol en dos principales pensamientos. Como si fuera una espiral, él va, primero pone el título, después habla de otras cosas y después vuelve al mismo tema y hace como un subtítulo, ¿no? Y expone otros temas y después vuelve a lo mismo y desarrolla más cada uno de esos temas. Así que vamos a ver si podemos juntos tratar de descubrir qué nos quiere decir el apóstol y el Señor a través de sus palabras. Bien, vamos a Primera de Juan 1, 5 al 10. Los dos principales pensamientos son la comunión con Dios y la comunión con mis hermanos. Dos pensamientos que están totalmente relacionados, totalmente interlazados y que no se pueden separar uno del otro. No puedo decir que yo tengo comunión con Dios
y tengo un problema con un hermano, justamente lo que decía recién Graciela. No puedo decir que estoy en luz y tengo una situación no resuelta con un hermano. Entonces, el apóstol trata de hablarnos de estos temas. Bueno, vamos directamente a la palabra. Primera de Juan 1, 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, ¿cómo tenemos comunión con el Padre y verdaderamente con su Hijo Jesucristo? El primer subtítulo es andando en luz. En toda la epístola, el apóstol nos habla de esto, debemos andar en luz. El andar no es algo puntual, es una vida, no es un momento, sino es vivir en luz. ¿Cómo hago para vivir en luz? Porque pecamos, ¿o no? ¿O no pecan ustedes? Yo peco. Entonces, ¿cómo hago para estar en luz? La primera solución es confesando y reconociendo delante de Dios que he pecado. No ocultar delante de la presencia del Señor nuestro pecado. Y si en alguno vengo fallando y vengo patinando, confesar con un hermano. Sacarlo a la luz. ¿Saben la bendición que es confesar un pecado a un hermano? Es una bendición, es humillante, pero es una bendición, hermano. Te sacas un peso de encima, te sacas esa carga que hablaba Diego, ese peso, al confesar. Y cuando estás confesando sucede algo tremendo que no sé qué pasa, pero el Señor te fortalece para no volver a caer. Porque lo sacaste de la luz y ya empezás a tener victoria en ese pecado. El cristiano entonces peca porque somos pecadores, pero no practicamos el pecado, que es diferente. Entonces debemos estar en luz, debemos buscar ser íntegros. El cristiano tiene que estar pegado a Cristo y a su cuerpo. Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros como cristianos tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ver este pasaje rápidamente en Mateo 3, 8 al 10. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ellos se creían que por ser hijos de Abraham ya eran salvos, ya eran hijos de Dios. Y nosotros podemos creer que porque alguna vez nos entregamos a Cristo y nos congregamos, también ya somos hijos de Dios. Acá dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado.
Entonces, hermanos, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el fruto no es un regalo, no es un don. Creo que ya alguna vez lo hablamos, algo que el Señor te da. El fruto es un trabajo, es un laburo. Una semilla y se siembra, crece la planta, se la cuida, se la riega. Después de mucho tiempo florece. Después de florecer, da fruto para gloria del Señor. Y esa tarea es la que realiza el Espíritu Santo junto a nosotros. No es algo que podamos producirlo nosotros por nuestra propia cuenta, sino que junto al Espíritu Santo se producen esos frutos dignos. Entonces, está muy bueno que sirvamos al Señor. Es bueno que compartamos la palabra, oremos en público, etc. Un montón de expresiones son muy buenas, pero el Señor está buscando frutos en nosotros, frutos dignos de arrepentimiento, y son esos frutos los que crea el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Gálatas 5, 22, 23. Los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que procuremos, hermanos, tener frutos dignos de arrepentimiento. Bien, ¿qué más nos está diciendo acá el apóstol con respecto a andar en luz y a la comunión con Dios? La otra expresión es no amar al mundo. Vamos a verlo en 1 de Juan 2:15 al 17. Tal vez esto sea un repaso, hay muchas cosas que ya las sabemos, pero bueno, nos viene bien, ¿no? Un repaso de vez en cuando. 1 de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos nuevamente que Juan veía las cosas en color blanco y negro. ¿Frío o caliente? No hay lugar para neutros en el Señor. O estás plenamente en Él, o estás en el mundo. O vivís entregado a Él y Él gobernando tu vida y Él como Señor, o no estás en Él. Jesús dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos. En definitiva, la decisión sigue siendo la misma. ¿Quién va a gobernar mi vida? ¿Voy a ser yo y mis principios o los principios de Dios? Y Juan expresa 3 pecados que son típicos del mundo. Uno es el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. El deseo de la carne va más allá de los deseos tal vez incorrectos y mundanos sexuales. Tiene que ver con la cabeza, que es puente hacia el pecado. El vivir egoístamente, el vivir para mí, el tener ambiciones que van más allá de la voluntad de Dios. El de ser rebuscado y egoísta con mis posesiones. El estar desinteresados en los asuntos espirituales y relajado en lo moral. Todo eso es vivir en la carne y es el puente para que después caigamos de una manera más profunda en el pecado. El otro
El otro que destaca acá Juan es el deseo de los ojos. Es la tendencia que nos muestra este mundo, más en este tiempo con todas las redes sociales que hay. Vivimos influenciados continuamente por las redes sociales. Incluso queremos imitar alguna de esas cosas y queremos parecer destacados adelante de los ojos de otros, los deseos de los ojos. Dejarse cautivar por la apariencia. Otro pecado es la vanagloria de la vida. Bueno, acá habla de, la palabra que usa es alocenia, que tiene que ver aquel que pretende, que es medio fanfarrón, es digamos, directamente la palabra, ¿no? El hombre que pretende tener más que otros y piensa que por eso vale más. Bueno, continuemos. El otro pensamiento que Juan destaca acá es la comunión con mis hermanos. Así que vamos a el pasaje de Primera de Juan 2:9 al 11. Primera de Juan 2:9 al 11. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Acá da el subtítulo Juan, pero después, más adelante, en Primera de Juan 3:11, vuelve sobre el mismo tema y aclara más el concepto. Primera de Juan 3:11 al 18. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y después, otro pensamiento lo da más adelante en Primera de Juan 4:20 al 21. Y dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el pasaje que compartió Graciela. Bien, aborrecer, ¿qué significará? Es un pasaje que también usa Jesús. Todo aquel que no aborrece, es la palabra que usa Jesús, todo aquel que no aborrece a su padre, madre. ¿Se acuerdan qué significaba? Era amar menos, dejar de lado. Hay otras: menosprecio, menospreciar, detestar, bueno, perseguir, dejarlo de lado. Todo eso significa aborrecer. ¿Creen que habrá exagerado Juan acá? Exageró un poco la nota. ¿Será tan así? ¿No? Dice que todo
aquel que aborrece a su hermano es homicida. El homicida es un asesino, es aquel que mató a alguien. Vamos a ver qué piensa Jesús acerca de esto en Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. Dice: ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús se muestra como un experto en el manejo de la justicia en ese tiempo. Y de acuerdo al pecado, de acuerdo a la gravedad de la ira, hay una graduación también del castigo. Cuando dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ese enojo que está hablando Jesús no es ese enojo pasajero, ese que es del momento y que no dura mucho más. Es como esa paja que se prende rápido fuego y al minuto ya se consumió toda. Sino es el enojo que tiene larga vida. Que pasó el sol, se puso el sol y al otro día el enojo sigue. Y que no solamente sigue, sino que le tiro alguna leña más, ¿viste? Para que siga el fueguito ahí, ¿no? Y alguna murmuración, algún mal pensamiento. Lo voy manteniendo vivo, lo voy cultivando y no lo dejo morir. Esto se define como ira. Y es esa ira que se prende fuego y no se apaga. Dice Jesús que el que está en esto es culpable de juicio. Y ahí podemos entender cuando compartimos la Santa Cena y dice que si no estamos bien con nuestro hermano y no discernimos bien el cuerpo de Cristo, ¿qué comemos? Juicio. Come y bebe para sí. De esto está hablando, de este juicio. Ya somos juzgados directamente por el Señor. Nos podemos enojar, pero no se tiene que poner el enojo, el sol sobre nuestro enojo. Pero si no acabó allí y al otro día vuelve a brotar, se termina convirtiendo en una ira y ya el pecado está a las puertas. Dice Santiago 1:20 que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en Colosenses 3:8 Pablo manda a que nos quitemos de nosotros toda ira, todo enojo, toda malicia y toda blasfemia. Si queremos obedecer a Jesús, debemos quitar de nosotros toda ira. Y especialmente aquella que se mantiene durante largo tiempo. Bien. ¿Qué más sigue diciendo? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esto está en Mateo 5:22. Necio significa cabeza hueca. Y es humillarlo con una superioridad, con una arrogancia al hermano.
es el pecado de desprecio. No solamente me enojo en mi corazón y ese enojo dura, sino que encima expreso con mi boca palabras de desprecio hacia Él. Bueno, somos todavía más culpables y el juicio es más severo hacia nosotros. Y después habla, si llamás a tu hermano fatuo, que en griego significa, es moros la palabra, y significa tonto. Pero no cualquier tonto, sino aquel que se hace, o sea, que sabe la verdad, pero no está caminando en la verdad. Es decir, cuando empezás a dudar de la moral de tu hermano. Entonces, la ira arrancó con un enojo que no acabó ahí. Dura larga data. Pero después no solamente te enojaste con el hermano, sino que hiciste una expresión, comentaste, hablaste con otros, donde pones en duda la moral de tu hermano, la santidad de tu hermano. Es el pecado que ensucia el nombre y la reputación de tu hermano. Es el pecado, es la semilla, este pecado es la semilla de la murmuración. Y para este pecado el Señor dice que quedará expuesto al infierno de fuego. ¿A qué fuego se refiere el Señor aquí? La palabra que se usa acá es Gehenna, que era un fuego que no se apagaba en un basural que había cerca de Jerusalén. Durante muchos años se habían hecho sacrificios por reyes que fueron ocupando la región, y como era un lugar tan feo, como que se pusieron de acuerdo en usarlo de basural, ¿no? Y ahí tiraban la basura y prendían fuego toda esa basura. Y ese fuego no se consumía más. Y encima de esto se criaron solos unos gusanos que se bancaban el calor y vivían ahí en el medio de todo esta basural. Más adelante Jesús lo utiliza como ejemplo de cómo es el infierno. Así que el Señor nos dice que si la ira dura y encima murmuramos de nuestro hermano, estamos expuestos a este fuego de la ajena. El que es esclavo de la ira, el que habla con un tono de desprecio, el que destruye el buen nombre del otro, puede que nunca haya cometido un asesinato de hecho, pero sí lo está cometiendo en el corazón. Lo importante de aquí es también ver que para el Señor no es tan importante el hecho de cometer el pecado en sí, sino la intención en el corazón de querer cometerlo, ¿no? No llegaste a matarlo, pero en tu corazón, al tener todos estos pensamientos en contra de tu hermano, es como si lo hubieras hecho, ¿no? Es lo mismo que el pecado de la fornicación. Por ahí no llegás a cometer el pecado, pero sí lo cometiste en tu corazón, en tu mente, y el Señor lo toma como pecado, ¿no? ¿Se entiende? Lo mismo pasa aquí. Bien, ¿cómo vencemos este pecado? Confesándolo delante del Señor, delante de nuestros hermanos, con un hermano mayor. Dice acá que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabemos que todo homicida no tiene vida permanente en él. Así que nuestra vida en Cristo se irá apagando hasta que confesemos. Por más que le pongamos
lo maquillemos la vida, por más que nos queramos parecer más cristianos, más lindos, más santos, nada sucede si no arreglamos esta situación. Bien. En 1 de Juan 1:9 nos dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Amén? Y otra solución, aparte de confesar el pecado, está en 1 de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La otra solución es poner la vida por mis hermanos, es morir. Yo pongo la vida por la unidad con mi hermano. Muero a mí, a un montón de cosas para mantener la unidad con mi hermano. Bien, es así como Juan nos quiere desintoxicar de todas estas cuestiones, nos quiere santificar y quiere que esta religión o esto que estamos haciendo acá sea algo genuino, sincero y verdadero. Así que procuremos con diligencia ser hallados ante Dios como obreros aprobados, delante de Él. Examinémonos, hermano, examinemos nuestro corazón, a ver dónde estamos parados con respecto a esta palabra. En Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Debemos acercarnos al Señor con corazón sincero. Y si algo nos está pasando con alguien, debemos derramarlo delante del Señor. Así, con todas las letras y palabras que te puedas ponéselas ahí al Señor. Abrí totalmente tu corazón delante del Señor, contándole lo que te pasa. El Señor va a ir purificando tu conciencia. Seguramente si llegaste a este pecado es porque tu conciencia no estaba pura y ya no estabas escuchándola. Entonces el Señor quiere volver a purificar y a limpiar nuestras conciencias. Y eso solo lo hace Él y en su presencia. Dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué sucede? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, ¿será importante andar en luz? Vuelve la comunión entre nosotros y la sangre de Cristo es efectiva y nos limpia de todo pecado. Amén. Pero tiene que suceder estas cuestiones, que andemos en luz delante del Señor y delante de nuestros hermanos. Amén. Muy bien. Hasta aquí nomás. Vamos a orar. Padre, queremos tener una sincera relación contigo. Queremos estar sinceramente en luz con vos, con Cristo, con el Espíritu Santo
y con nuestros hermanos, Señor. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona porque tantas veces no andamos en luz. Tantas veces ponemos primero las cosas de este mundo que tu reino, Señor. Perdónanos. Señor, perdona las veces que nos enojamos y ese enojo dura mucho, Señor. Perdónanos. Señor, queremos estar bien contigo, con nuestros hermanos. Lava nuestra conciencia una vez más, Señor. Hácenos ver, Señor, nuestros errores una vez más. Queremos que ese gozo de la salvación esté con nosotros, que la comunión entre nosotros fluya más y más, Señor, y que esa sangre preciosa de tu Hijo tenga poder para limpiarnos de todo pecado, Señor. Por eso que queremos estar hoy en luz delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar, a perdonar. Señor, el que perdona olvida, Señor. Ayúdanos a olvidar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén, hermanos. Es palabra de Dios.